¿Qué piensa de esta norma que se ha aprobado en el Congreso para hacer a los jóvenes de 16 y 17 años punibles o susceptibles de ser procesados y sancionados penalmente cuando cometen delitos? Bueno, esta norma es inconstitucional, anticonvencional. Ya hemos tenido capítulos de esta naturaleza en los últimos 30 años, desde el Código Penal del 91, donde se reiteró que la edad mínima era 18 años para la sanción penal y por debajo de 18 se tenía que aplicar las reglas del derecho penal del menor o el derecho penal adolescente o juvenil. Sí. Lo que se ha tenido es diferentes intentos, ¿no?, durante el fujimorismo y gobiernos posteriores de rebajar la edad incluso hasta 14. Pero ¿cuál es el problema, Mario? Más allá del prurito de si es derecho penal o no es derecho penal, más allá del formalismo, el problema tiene que ver con las cárceles. Porque lo puedes llamar delito, lo puedes llamar infracción juvenil o no, el problema está en el hacinamiento de las cárceles. Acá tenemos una sobrepoblación carcelaria que duplica, digamos, vamos a llamarlo así, la capacidad instalada de las prisiones. Entonces, si nosotros empezamos a sancionar a menores de edad, menores de 16 o menores de 18, y ponerle penas, el problema es a dónde van a ir estos jóvenes. No hay a dónde. Van a tener que meterlos a la prisión junto con los mayores de edad, y esto es algo que va a generar grandes problemas criminógenos, y no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, lo dice UNICEF, es decir, todos los organismos internacionales, los criminólogos han estudiado de que mezclar adultos de 30, 40 años, 35, 18, 25, con niños de 16, 17 o 18, es prácticamente mezclar a personas que tienen una posible carrera criminal con gente que puede ser atraída a perfeccionar más bien una carrera criminal. Estamos hablando evidentemente de delitos violentos, que son para los casos en los que se va a ampliar la edad, porque se está hablando de terrorismo, extorsión, chantaje, asesinato, o sea, un menor de edad, un gringallo, por ejemplo, ¿no?, que comete un delito grave con 16 años, podría incurrir en una prisión con personas que tienen 30 o 40 años y que forman parte, imaginemos, del Tren de Aragua. Y en consecuencia, ¿qué es lo que vamos a promover ahí? Más bien, hacinamiento y el perfeccionamiento de una carrera criminal. Ese es el problema que nosotros tenemos. Si tuviéramos infraestructura para separar, uno podría decir, bueno, mira, llámalo derecho penal del menor o derecho penal, ya sería casi una formalidad. Pero usted me dice que considera que esto es inconstitucional. Entonces, presumiblemente, si llega a la atención del tribunal, cree usted, Tribunal Constitucional quiero decir, va a ser dejada sin efecto. Sin duda que sí, porque ya el Tribunal Constitucional desde el año 2014 tiene una sentencia que ha declarado que las prisiones en el Perú tienen una situación de ser, es decir, estamos en un estado de inconstitucionalidad en las prisiones. Y uno de los puntos de ese estado de inconstitucionalidad que permanece en el tiempo, llevamos 10 años en esa situación declarada, es precisamente el hacinamiento y la no diferenciación entre menores y mayores de edad. Bueno, pero por un lado, mientras que no se pronuncie el Tribunal Constitucional, se presume la constitucionalidad de la ley y va a estar vigente. Claro, podría aplicarse, podría, digamos, dar lugar a que hayan sanciones, hayan sentencias, y desde luego habrá más de un juez que la puede inaplicar por considerarla inconstitucional o inconvencional. Ajá, esa es la salida. Pero por otro lado, el hecho de que sea considerada eventualmente inconstitucional no garantiza que no se siga, digamos, materializando, porque usted acaba de mencionar otros problemas semejantes que 10 años atrás ya fueron señalados como inconstitucionales o de naturaleza inconstitucional y que siguen ocurriendo. Exactamente, ¿no? Lo tenemos como tal, y pese a que el TC ha dicho de que hay un estado de cosas inconstitucional, permanece a lo largo del tiempo. O sea, tenemos un problema latente, ¿no? Un problema latente, y este podría serlo también. Exactamente. Bien, otro asunto también de naturaleza penal es la controversia que existe a propósito de la sentencia que han recibido en primera instancia los exfuncionarios de Proinversión, Bravo y Pasco,
como parte del delito de colusión que se le imputa y por el que se ha condenado también ya en primera instancia al expresidente Toledo. 9 años de prisión para Toledo, por eso, más 11 por el otro delito, pero 9 años de prisión también para estos dos exfuncionarios. Existe una enorme cantidad de voces, la verdad, que dicen que esto ha sido injusto, que por un lado no hay pruebas del pacto colusorio, por otro lado el problema existió y se produjo en las adendas de los contratos y no en los contratos mismos, que es lo que negociaron estas personas, y de otro lado señalan también que pues la Fiscalía, cuando ha podido preguntar sobre esto a Barata sobre todo y a otros implicados en el caso, no lo ha hecho y solamente la defensa de estas personas ha hecho la pregunta, y en esos casos lo que han dicho los inculpados es que al contrario, ellos eran un estorbo y no eran digamos parte del arreglo para la corrupción que vino luego. Claro, Mario, estás a recordar a otros casos bajo error judicial. Por ejemplo, ¿no?, el caso Corpac, donde fue condenado Félix Moreno y otros directivos, como el señor Velarde, no Julio Velarde, sino otro directivo que se llamaba Velarde de Corpac, y fue absuelto luego por la Corte Suprema, porque hubo un error judicial en una condena por colusión, porque había sido condenado básicamente porque él era miembro de un directorio, pero no se había probado, técnicamente hablando, que él hubiera participado. ¿Dónde se corrigió el error? ¿En la instancia superior? Claro, en la instancia superior que había emitido la condena en primera instancia, ¿no? Y fue el hecho tan grave que le habían impuesto una condena altísima, más de 10 años, hasta donde recuerdo, de privación de la libertad, y la Corte Suprema tuvo que revertir esta situación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Sucede que muchas veces te condenan con un informe de control basado en meras infracciones administrativas, ilícitos de naturaleza contractual, que no equivalen a un pacto colusorio. Y la Corte Suprema ya fijó el estándar hace muchísimos años de que no basta ilícitos administrativos o contractuales para una condena por colusión. Recordemos que la colusión es una manifestación más de la corrupción. No hace falta el pago de una coima, pero lo que sí hace falta en buena cuenta es que los particulares favorezcan o sean favorecidos por los funcionarios públicos. Prácticamente el Estado se ve en una situación disminuida frente a los particulares en un contrato. Es decir, hay un favorecimiento absolutamente claro en favor de los particulares en el ámbito contractual. Si eso, más allá de la forma, no está claro, no puede haber condena. Y acá en el caso Toledo, volviendo sobre el supuesto comentado, lo que está claro es que Toledo recibió una coima. Entonces, está claro dónde está el problema. Si Toledo recibió una coima, lo que Toledo haya hecho o haya dejado de hacer es algo que lo implica a él directamente. No tenemos por qué extender al resto, no tenemos por qué extender a los demás el manto, digamos, de sospecha, y no tenemos por qué aplicar la idea de que si los demás pueden haber incurrido en alguna cuestión administrativa, en alguna cuestión contractual, este es como la SUNAFIL. Siempre que hay un accidente, siempre vamos a poder decir el contrato fue mejor, la seguridad pudo ser mejor. Todo puede ser mejor, todos son generales después de la guerra. Todo contrato público puede ser mejor. Si analizamos el contrato de la línea 2 del metro, de acá a 2 o 3 años, todos vamos a poder decir que el Estado pudo negociar mejor. Pero eso no significa de que sea un mal contrato, o eso no significa de que sea un contrato. Que haya habido colusión. Exactamente. Entonces, si a la Contraloría o a la SUNAL podemos analizar una operación, siempre van a encontrar algo, pero eso no significa que haya colusión o que haya infracción tributaria. Entonces, para que haya un delito, el estándar tiene que ser mucho más alto. Y acá lo que estamos viendo, en el caso de estas personas, es de que hay un error judicial. Y acá lo que hay es, en cierto modo, el hecho de que la Fiscalía busca ciertos trofeos, porque no le basta, hay veces, la idea de que, oye, hay una condena, sino que mientras más condenados hay, un poco más de medallas. En el caso del Poder Judicial usted habla de un error, en el caso de la Fiscalía ¿hablaría también de un error? Desde mi punto de vista no es un error, desde mi punto de vista es sesgo, ¿no? Porque para la Fiscalía quien pide poco es un loco, entonces se pide todo lo que se pueda bajo la idea de que... Pero con la sustancia que el pedido debe tener, ¿no?
Mario, sin ir muy lejos, tenemos el caso Briceño, del cual Sí. se ha hablado mucho También, más que este. claro, por supuesto. Claro, y todavía sigue imputado. Ujú. El señor Briceño todavía sigue imputado y creo que a varios nos queda claro de que es una imputación innecesaria, sin fundamento, desde mi punto de vista, y lo digo respetuosamente, abusiva. Yo no soy abogado de él, pero desde fuera lo digo, abusiva, innecesaria, y la imputación se mantiene hasta este momento. Es decir, la Fiscalía no la ha retirado. Estamos hablando, No, y el Poder Judicial en primera claro, instancia... estamos hablando del hablando mismo, de este caso, sí. del mismo equipo de fiscales y el mismo fiscal, ¿no? Entonces, no estamos hablando sino de un sesgo, ¿no? ¿Usted cree que en la instancia superior va a ser desestimado esto en lo que concierne a los dos exfuncionarios de Proinversión? Yo pienso que sí, pero ahora que estamos ante defensas que son muy técnicas, yo creo que es fundamental que la apelación se plantee en esos términos y que el tribunal lo analice en esos términos, ¿no? Porque ahora en estos tiempos las apelaciones tienen que plantearse con mucha precisión, es un tema bastante quirúrgico y si hay veces las apelaciones, Mario, no son buenas y son malas, hay veces por más que el tribunal quiera, vamos a decirlo así, ayudar o corregir, puede tener dificultades. Ahora, si el tribunal llegase en cualquiera de los casos que hemos mencionado a la conclusión de que efectivamente lo que se les imputa no viene a cuento, ¿puede luego quien ha sido condenado en primera instancia o ha sido mantenido en esta situación, por supuesto, mucho más que incómoda y de gasto en abogados, puede ir contra la Fiscalía? Bueno, en teoría sí, ¿no? No es algo que suele suceder. De hecho, para los fiscales, como para los jueces, no es cómodo hablar de la responsabilidad Sí. por sus actos Pero funcionales, pero teóricamente sí. Teóricamente todos son responsables cuando se genera un daño para otro, ¿no? Cuando un fiscal pide indebidamente una prisión preventiva o una detención preliminar y cuando un juez irresponsablemente la decreta, en teoría debería de responder. Pero no suele ocurrir. Pero no suele ocurrir porque además cada vez que alguien lo quiere plantear, siempre está el dato o está sobre la mesa el tema de la independencia judicial o el tema de que hay cacería de bruja contra los jueces o los fiscales, ¿no? Bien, muchas gracias al abogado del ministro del Interior, pero abogado penalista en general, Carlos Caro, por habernos ayudado también a dilucidar esos otros asuntos. Muchas gracias, Mario.